Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde por Teleradio América, su canal de noticias y comentarios. En el día de hoy, como todos los viernes, aquí yo estoy de emergente, en sustitución del doctor Héctor Balcácer, quien quiere excusarse con todos ustedes porque se le presentaron algunas actividades insoslayables en cuanto a su profesión y por lo tanto me pidió que un servidor que no está acostumbrado a estar aquí con ustedes los viernes, en estos viernes de la salud, pues estoy aquí sentado con ustedes junto a la doctora Yesenia Ruiz, que está con nosotros en el día de hoy, como les anunciamos al finalizar el programa de ayer, para tratar el tema de la hemorroides. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor, muy bien, muchas gracias. Encantada de que me hayan invitado para compartir con ustedes este tema tan importante. Al contrario, la doctora Ruiz es proctóloga. No trata la próstata, que eso es de las grandes confusiones. Así es. Si usted es proctóloga, doctora, ¿usted es especialista en qué? Bueno, el especialista coloproctólogo se encarga de las cirugías del colon, el recto y el ano, así como de las patologías clínicas del mismo. O sea, las vías digestivas más alejadas de la boca, al final ya de las vías Así digestivas, es, ¿verdad? yo digo que la moflería. Perfecto, y muy buen símil. Ella dice que es la moflería y nosotros decimos que ya es el final de las vías digestivas, que es una parte del organismo que ha venido siendo investigada de una forma importante a partir de la creación de nuevas tecnologías. Sin embargo, en el día de hoy vamos a referirnos ya al final de este tema, al final ya, ¿qué son las hemorroides? ¿Qué son las hemorroides? ¿Cómo usted definiría las hemorroides y cuáles son las causas predisponentes de estas situaciones, doctora? Sí, como no, doctor. Mire, las hemorroides simple y llanamente son venas que se presentan en lo que es el canal anal, en el ano. Todos los pacientes o todas las personas tienen hemorroides. Lo que pasa es que cuando se enferman, entonces producen manifestaciones y a eso es a lo que le llamamos la enfermedad hemorroidal. Hay muchos factores de riesgo que pudieran presentarse para que la misma se dé y la mayoría son cosas muy frecuentes como son la obesidad, el embarazo, el mal hábito higiénico, la alimentación abundante en lo que son grasas, carbohidratos, así como algunos ejercicios, algunas posturas que toma el paciente, el sedentarismo, la constipación, es decir, es muy variada la etiología de las hemorroides y es muy frecuente poder encontrarla en nuestro país debido a que tomamos muy poca agua y la principal causa de la misma es el estreñimiento. Bueno, usted dice que todo el mundo tiene hemorroides, me Así acaba es. de decir. Eso es bastante sorpresivo. O sea, Así es. todo lo que nos está mirando tienen algún tipo de hemorroides. Así Entonces, es. ¿cuáles son los síntomas que se presentan a partir de que ya esto se convierte en un problema? Sí, claro, mira, lo que pasa es que el decir que todo el mundo tiene hemorroides, simple y llanamente es porque por anatomía todos tenemos venas. Cuando se enferman, entonces ahí se convierte en la enfermedad hemorroidal y puede presentarse de diferentes manifestaciones clínicas. Puede presentarse de manera de protrusión, en donde la hemorroide sale a través del ano. Puede presentarse a manera de trombosis, en donde se forman coágulos, principalmente en las que están externas, y pueden presentarse sangrando. La mayoría de esta es la manifestación clínica de las mismas. El paciente presenta prurito, que es ardor en el ano, se queja de mucho ardor, de dolor, es una de las principales manifestaciones clínicas del mismo. Un bulto en el ano, la gente, la mayoría dice, tengo una pelotita, tengo una tetica, así como dice popularmente, y regularmente esto es lo que presenta, dolor, sangrado y protrusión anal o la masa que el paciente presenta alrededor del ano. A mí me interesa el tema del sangrado porque el sangrado a través del ano, en la defecación, pues es una de las señales principales de alarma de que puede haber algún tipo de cáncer en el colon, ¿verdad? Así es, ¿Qué así es. tipo de sangrado presentan las hemorroides? Regularmente las hemorroides sangran cuando son internas y antes de referirme a lo mismo debo decir que hay hemorroides internas y hemorroides externas, dependiendo del plexo hemorroidal que esté afectado, si es el interno o el externo.
Pero las hemorroides internas a su vez se clasifican en grados, grado 1 hasta el grado 4, dependiendo de cómo vaya protruyendo a través del ano. Grado 1 es una hemorroide que está dentro del ano y que puede sangrar. Grado 2 es una hemorroide que sangra, puede salir y entra sola. Grado 3 es una hemorroide que sale a través del ano, pero el paciente tiene que entrársela con las manos dentro del ano. Y grado 4 es una hemorroide ya que está prolaxada, que sale y que no entra. Entonces, el sangrado habitualmente lo podemos ver en las hemorroides que son internas. Particularmente es un sangrado rojo brillante y sin dolor. Habitualmente cuando un paciente llega al consultorio con sangrado rojo brillante y sin dolor, inmediatamente el coloproctólogo infiere que debe ser una hemorroides interna. Ya cuando el paciente tiene sangrado y dolor combinado, regularmente entonces pensamos que hay algún componente de las hemorroides de afuera también, que como tiene piel, entonces produce dolor. ¿Y puede degenerar una hemorroide, doctora, en un cáncer de colon? Es una pregunta muy frecuente y que la mayoría de los pacientes cuando va al médico con la alarma del sangrado dice, doctor, tengo cáncer. Claro. Regularmente el paciente lo que piensa es eso. Y déjame decirte, la hemorroides como tal no es una etiología de cáncer. Lo que pasa es que en cualquier parte del cuerpo donde hay mucosa, el paciente puede presentar un cáncer. Y no es de más que mandamos a hacer biopsia a todas las piezas quirúrgicas cuando operamos a un paciente porque puede venir un cáncer en la misma y ser sorpresa. Bueno, usted habló de que son coloproctólogos, es decir, que también tratan todo lo que son las enfermedades del colon. Así es. Y una de las enfermedades más frecuentes del colon, desde el punto de vista grave, es el cáncer de colon. El cáncer de colon y recto. Así. Entonces, una persona que tiene hemorroides es una persona que debe tratar de ir al médico para tratarse, para ponerse un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Habitualmente el tratamiento puede ser médico o clínico o quirúrgico y esto va a depender del grado de la hemorroides que tenga el paciente, así como de las manifestaciones clínicas que el paciente presente. Habitualmente las hemorroides internas grado 1 y grado 2 son hemorroides que particularmente siempre le ponemos tratamiento y principalmente cuando el paciente llega de primera intención. Y esto no quiere decir que en algún momento estas hemorroides pudieran ser operadas dependiendo de la sintomatología. Si sangran mucho y es un sangrado que es muy fuerte, uno no va a dejar que el paciente se desangre, ¿verdad? Entonces tiene que tomar alguna conducta, algún procedimiento hay que hacer con el paciente. Ahora ya las grado 3, grado 4 particularmente, siempre ya el proctólogo le va diciendo al paciente que probablemente en algún momento tenga que operarse, aunque de primera intención pueda poner tratamiento. El tratamiento clínico, médico, la mayoría de la gente en su casa sabe qué hacer con lo que son los remedios caseros, como decimos. Sí. ¿Cuáles son? ¿Qué hace la gente? Sí, mira, regularmente el paciente hace Como baños esa no es mi especialidad, lo cierto es que estoy aquí aprendiendo con todos los televidentes. Muy bien. ¿Qué tipo de conducta tiene la gente? Yo hace tantos años que fui médico general que ya se me olvidó. Sí, la gente me enseña a mí también. Sí, yo me imagino. A cada rato yo llego, que me llegan imagino. pacientes con cosas que yo me quedo, No Dios llega a mío, yo venir- nunca había visto No eso. llega a venir, doctora, y un paciente me dijo, doctor, yo no puedo dar el cuerpo. Yo no lo entendía. Ay, sí, doctor, ¿cómo hacer? Yo no lo entendía. Imagínese Sí. usted, dígame. Sí, ¿qué nosotros tipo- sí entendemos inmediatamente Yo que lo es. sé. ¿Qué Ok. tipo de tratamiento? Mire, el paciente regularmente puede hacer baños de asientos que pueden ser tibios principalmente, en donde se pone sal o manzanilla, algunas cosas que sean antiinflamatorias. Y regularmente el paciente toma vapor, pero lo normal o lo correcto sería sentarse dentro del agua tibia para desinflamar. Claro, porque es una inflamación de la vena. Así es. O de así las es. venas. De las venas y el tejido circundante. Exactamente. Que está, el paciente regularmente procura no usar papel de baño para evitar el roce en las hemorroides, Porque así, duele. disminuir la inflamación y el Exacto. dolor, por lo cual habitualmente se lava en vez de pasar papel de baño o wipe. Regularmente procura comer cosas que lo manden flojito al baño, que no sea duro, para que no se lastime, y esas son cosas que nosotros también le indicamos al paciente como un tratamiento coadyuvante al tratamiento medicamentoso o al tratamiento quirúrgico.
Entonces, regularmente ya en cuanto al tratamiento clínico con medicamentos, tratamos de darle al paciente venotónicos, que es un medicamento que va a ayudar a activar la circulación de las venas y así disminuir el estancamiento que pudiera tener de la sangre venosa en el área y así disminuir la inflamación y el dolor y las molestias. También tenemos preparados de cremas antiinflamatorias, antihemorroidales que tienen lidocaína y eso también ayuda muchísimo, Claro. así como los analgésicos antiinflamatorios por vía oral. Y también si tenemos que indicar algún medicamento para disminuir el sangrado, se le da al paciente. ¿Por qué las hemorroides son tan comunes en las embarazadas? Porque es uno de los padecimientos más comunes en cualquier mujer que esté embarazada. Sí. Que ahí viene el problema de que tienen hemorroides. Es muy frecuente las hemorroides en el embarazo, principalmente en el primer trimestre del embarazo, debido a que el bebé adopta muchas veces posiciones en la pelvis en donde el retorno venoso de los miembros inferiores, del recto y de la pelvis se ve parcialmente ocluido o disminuido por el peso del bebé, lo cual disminuye el retorno venoso y hace que aumente el riego de las venas en el ano, así como también los factores hormonales son muy importantes debido a que estos desencadenan hipercoagulabilidad, lo cual hace que las hemorroides también se presenten más en las embarazadas, así como también el aumento de peso, que es uno de los factores etiológicos más importantes en las hemorroides. ¿Y quedan con el problema de la hemorroide después que dan a luz? Regularmente, después que un paciente hace crisis hemorroidales, con mucha frecuencia tienen problemas de hemorroides posteriormente. He tenido muchas pacientes que las veo en su primer trimestre y les digo que vayan después del puerperio y han desaparecido, pero no es lo habitual. Regularmente siempre quedan con algo, siempre quedan con alguna molestia o alguna hemorroides prolaxada que no le gusta y con mucha frecuencia piden que se le opere. Déjame preguntarle algo, doctora, y ya hablamos de tratamientos clínicos, tratamientos conservadores, quizá tratamientos primarios para resolver el problema del dolor, de la inflamación, de la molestia, del ardor, del picor. ¿Cuál es la indicación quirúrgica? O sea, que llega un paciente o una paciente con una hemorroide, si ustedes le dicen como proctólogos, no, esta hemorroides es para operarla. Sí. ¿Cuál es la indicación de la cirugía? La indicación quirúrgica principalmente depende del grado de la hemorroide y de la clínica que el paciente presente en el momento en que llega al médico. Regularmente, si el paciente llega con un prolaxo hemorroidal en donde hay mucho edema, mucha hinchazón, regularmente damos tratamiento médico por unos días para disminuir la inflamación y posteriormente operar el paciente. Pero el paciente que llega de emergencia con una trombosis hemorroidal, lo que te comentaba al inicio, que es un coágulo que se presenta en lo que es la hemorroide externa, debe ser evacuado el coágulo inmediatamente porque el dolor es muy intenso. Debe ser operado. En el momento debe o sea, ser... el dolor es principalmente la causa de la cirugía. Es una de las principales causas junto con el sangrado. Y ya cuando el paciente llega con una hemorroide de grado 3, grado 4, que ya son las hemorroides que definitivamente con tratamiento médico no van a mejorar, entonces uno le indica cirugía al paciente. Hay algunos casos de hemorroides grado 2 que son sangrantes que uno antes de operar lo que hace es que puede poner ligaduras en el recto, en el momento, en el sitio donde están las hemorroides, así poder disminuir el sangrado y con eso muchas veces se resuelve el problema del sangrado en el paciente. Pero ya grado 3, grado 4 son hemorroides que regularmente de primera intención uno le dice al paciente que va a terminar en cirugía. Y todavía, doctora, se usa esa técnica que usted saca la hemorroides y lo deja abierto. Sí, sí, claro, es la técnica de No Milligan Morgan, no ha cambiado. Sí hemos avanzado en algunas técnicas, pero sí todavía se sigue utilizando esa hemorroidectomía o esa técnica quirúrgica. Que las personas pueden pensar, ahí están las imágenes de lo que son las hemorroides, la forma en que se presentan, etcétera, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, aunque déjenme decirle, es sin probablemente la afección más común del recto, allá al final y del ano. Eso es lo más común que existe. Sí, de las patologías, sí, de las patologías proctológicas es la más común. Es la principal causa de consulta del proctólogo. ¿Y cómo podemos prevenir el tema de las hemorroides? O sea, que alguien tenga
Bueno, si es el embarazo no lo va a poder prevenir, pero en sentido general, la población en general, y ¿dónde, en qué sexo es más frecuente, en el hombre o en la mujer? Indistintamente podemos verlo tanto en el hombre o en la mujer, pero hay una predisposición a que se vea más en mujeres que en hombres. La prevención de las hemorroides simple y llanamente es, debemos alimentarnos bien, debemos aumentar la ingesta de fibra, de vegetales, de frutas, la ingesta de agua para tratar de prevenir el estreñimiento, que es una de las principales causas que producen hemorroides, lo que es el ejercicio, la actividad física, disminuir de peso, tratar de tomar como medida preventiva el uso de limpiarnos en vez de pasarnos mucho papel de baño, no durar mucho tiempo sentado en el inodoro, como mucha gente que va al baño, lleva una revista, lleva un periódico o ahora lleva el celular y se sienta a esperar horas El muertas. celular. Horas muertas a que le Ay, llegue el Dios deseo mío. y es lo peor que pueden hacer porque hay un aumento de la presión en el recto, en la parte terminal del colon y entonces eso hace que el plexo hemorroidal caiga y produzcan las hemorroides. O sea, usted, para ponerlo aquí en un lenguaje claro, lo que recomienda es que no se pongan a chatear en el baño. Exactamente, ¿Verdad? por favor. Por favor. Por Aparte favor. de antihigiénico, Exacto. como que no es el lugar. No. Dejen ese teléfono fuera. Usted, Porque de verdad. sí, usted debería tener el deseo de evacuar, ir al baño, sentarse, hacer lo que va a hacer e inmediatamente pararse. Es decir, no ir sin deseo al baño, no vaya a sentarse al baño sin deseo porque se está condenando a que le dé hemorroides. Mire, los niños pueden tener hemorroides. Sí, no es muy frecuente, pero sí. Llegan casos de niños con hemorroides porque también se pueden estreñir debido a que lo que pasa es que nuestra dieta es rica en grasa y rica en carbohidratos. Entonces, desayunamos plátano, comemos arroz, cenamos pan. Y No hay fibra por ningún lado. y bebemos 2 vasos de agua, si acaso uno. Entonces, toda la población está en riesgo de poder tener hemorroides. Doctora, ¿qué son las almorranas? Es lo mismo. Explíqueme, Es un ¿por qué le término. dicen almorranas? Antiguamente se le llamaba almorrana a las hemorroides debido a la hemorragia que podían producir. Antiguamente era un término, pero en algunos libros antiguos todavía podemos ver el término de almorranas, pero es lo mismo, hemorroides. Y es verdad, doctora, que si uno se siente en un sitio caliente le salen hemorroides. Eso Eso dicen, eso me decían a mí. Yo vuelvo y repito, hace muchos años que yo no soy médico general, ni trato este tipo de temas, pero no sé si la costumbre queda. Todavía eso se habla. Mira, si tú supieras que sí, en el hospital con mucha frecuencia la gente que viene del campo, doctora, yo me senté en el río y la piedra estaba caliente y de ahí en adelante me salió un hemorroide. hemorroide. Anda, Pero es el tema del calor, de lo térmico, de la quemadura, que le produce una irritación en el ano, le produce una lastimadura y puede el plexo hemorroidal externo presentarse, pero no es que porque usted se siente en un sitio caliente le va a dar hemorroides. No, no hay duda de que el tema de las hemorroides es sumamente interesante. Nosotros en este punto vamos a pedir el permiso a la doctora Ruiz, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa le vamos a pedir al máster que nos ponga el teléfono para también contestar las preguntas que ustedes puedan tener aquí en este Viernes de la Salud en 360 grados, tratando el tema de las hemorroides. Vamos a comerciales y volvemos. Pues seguimos conversando con la doctora Yesenia Ruiz, quien es médico proctólogo, es decir, ella es especialista en la parte terminal de las vías digestivas, ano, recto, el colon. Tiene su consulta en el Centro Médico de la UCE y estamos tratando el tema de las hemorroides. Ya hablamos de algunas leyendas urbanas que existen, inclusive el tema de que si uno se sienta en un asiento caliente, si le salen hemorroides. Pues hay una pregunta que yo le quiero hacer a la doctora Ruiz, que tiene que ver con la actividad sexual de los seres humanos. Doctora, el sexo anal, que lo practican tanto homosexuales como algunas parejas heterosexuales, ¿puede producir hemorroides?
Bueno, mira, es una pregunta que con mucha frecuencia me la hacen y es simple y llanamente O sea, que no soy yo solo el curioso. no, Está definitivamente bien, no, ya yo estoy perfecto. acostumbrada a responderla. Y el hecho de que una persona sea homosexual no le da rienda a que pueda tener hemorroides. Los pacientes que son anorreceptivos o que son personas que tienen sexo anal, regularmente lo que más presenta son infecciones, fisuras, abscesos, dependiendo de cómo se maneje el entorno de la actividad sexual. El simple hecho de usted ser anorreceptivo no tiene que dar al traste para usted tener hemorroides si lo hace de la forma adecuada, si usa lubricación, si usa protección, si no hay trauma en lo que es el canal anal, no tiene por qué Excuse un presentar momentito, hemorroides. doctora. Para los televidentes, los teléfonos que aparecen en pantalla están a sus órdenes. Cualquier tipo de pregunta que usted tenga para la doctora Ruiz, pues nos llama y con muchísimo gusto ella se la contestará. Pero de todo modo, doctora, el canal anal no está hecho para eso. No, Vamos a no, estar claros. no, eso ya sería otro tema de hablar, Bueno, pero esa es su especialidad, sí, pero estamos, ¿verdad? sí, No se me sonroje. nada. El canal anal no está fabricado No, para no eso, está ¿verdad? fabricado para eso fisiológicamente, no. Definitivamente no, pero como usted me hace la pregunta de si produce hemorroides, el hecho de que usted tenga relaciones anales no le da el traste para usted tener hemorroides si lo hace de la manera adecuada. Si evita el trauma, si tiene una buena lubricación y protección, no tiene por qué darle hemorroides. Tenemos una pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No escuchamos nada, Edwin. Buenas tardes. No escuchamos nada. Bueno. Hola, Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos. hola, mi nombre es María Uribe. Yo quisiera saber, porque me han comentado que hay como que hay algunos medicamentos que pueden producir hemorroides. Yo quisiera saber si eso es cierto o no. Gracias por su pregunta. Si hay medicamentos que pueden producir hemorroides. Sí, medicamentos que pudieran producir estreñimiento, pudieran asociarse con hemorroides, como son algunos medicamentos antidepresivos, medicamentos que pueden disminuir el tránsito intestinal, pacientes que toman medicamentos para epilepsia. Estos son algunos medicamentos que pueden dar estreñimiento y por lo tanto pudieran producir algún momento de crisis hemorroidal. Otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos o lo escuchamos. Diga usted. Buenas, Hola. sí, buenas. Sí, hola. Diga su pregunta. Se cayó la llamada. Claro, no, que tiene un delay, tienen los televisores encendidos y por supuesto que llega después la voz, las voces nuestras. Así que traten de bajar su televisor cuando llamen por teléfono a ver si los escuchamos de forma normal. Entonces, doctora, el tema del sexo anal, para ya finalizar con ese tema, puede producir fisuras, puede producir algún tipo de problema, pero hemorroides no. No está directamente asociado si usted utiliza la técnica adecuada. Perfecto. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Hola. Me avisaron que teníamos llamada. ¿Tenemos? Buenas tardes. Hola. Bueno, parece que hay un tema en que llegue la voz aquí y que nosotros podamos hablar. Doctora, ¿cómo podemos entonces, cuál es la dieta eficaz para evitar que las personas padezcan de hemorroides? Porque lo que yo escucho de todo lo que usted ha dicho es que está íntimamente vinculado a un problema de estreñimiento, no hay dudas. O sea, es la palabra que más se ha usado como que provoca este tipo de problemas. Entonces, el estreñimiento está íntimamente relacionado con lo que nosotros ingerimos, no hay dudas tampoco. ¿Cuál es la dieta eficaz para evitar que padezcamos de hemorroides? Sí, mire, regularmente el paciente lo que debe tratar de incluir en su alimentación son frutas, vegetales, cereales integrales, debe incluir la avena, el trigo, sustituir, no es que nos dejemos de usar arroz, porque el dominicano si no come arroz no comió, pero tratar de que se le aumente más el trigo que al arroz, disminuir lo que son las harinas, el pan blanco, la harina blanca, el plátano, aquí me va mucha gente a matar. El trigo es, hablamos de pan integral.
El pan integral pudiera, si el paciente definitivamente tiene que comer pan, yo preferiría que lo hiciera integral por el asunto de los granos que tiene, que lo va a ayudar más que la harina blanca refinada. Exacto. La harina blanca lo va a estreñir más, el pan blanco lo va a estreñir más, las pastas, el plátano que consumimos tanto en Vuelve nuestro usted a país. darle con el plátano. Tengo que decirlo, la porque va a es que matar la gente de Barahona y el Cibao, usted, doctora. Usted dice a la gente que no coma plátano. sí puede comer plátano, ¿Y pero cómo? tiene que Para evitar la disminuir la hemorroides. ingesta de plátano. Ah, o sea que no se desayunen con un Sí. mangú enorme Exacto. y cenen con un mangú enorme y en el medio un plato de arroz con habichuela. Y frito. Y frito, porque van a tener hemorroides. Eso es lo que quiere decir la doctora. Exactamente. O sea que tiene que tener una dieta mucho más equilibrada. Tenemos otra llamada, según me dicen, vamos a ver si esta se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Camacho. Sí. Yo quisiera saber si los alimentos que son irritantes, tales como el café o el picante, hacen a la persona susceptible a padecer hemorroides. Muy buena pregunta esa, gracias. Ellos como tales no te producen hemorroides, pero si eres un consumidor alto de picante, de pimienta, de muy condimentado, de grasa, las hemorroides si las tiene, entonces te va a activar una crisis hemorroidal. Así como también, otra cosa que también me van a matar, el alcohol. Ah, el alcohol también puede producir hemorroides. No puede producir No. hemorroides, lo que hace es que te irrita la mucosa anal, la Oh. mucosa hemorroidal y por lo tanto puede activarte las crisis hemorroidales. Doctora, entonces los mexicanos padecen muchísimo de hemorroides. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Como los argentinos padecen muchísimo de De cáncer de estreñimiento, colon, ¿verdad que sí? Y de exactamente. cáncer de colon, de Claro. cáncer de vía digestiva. Así es. De todo, por la carne, por el hollín de la El carne. hollín porque lo hacen mucho al carbón, Sí, exacto. a la brasa. Bueno, ya saben, las comidas picantes. Doctora, entonces usted es cirujana, o sea que usted opera. Sí. ¿Cuáles son las complicaciones que puede esperar un paciente que se opere? Antes vamos a escuchar a una llamada que tenemos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Juan Reyes. Sí, diga usted. Yo quisiera saber para qué sirven los baños de asiento, qué son y para qué sirven. Los baños de asiento, doctor. Sí, al inicio comentamos algo de los baños de asiento como alguna de las cosas que el pueblo hace para poder disminuir las crisis hemorroidales. Puedes poner agua a tibiar, le puedes echar sal, manzanilla, de esa sal normal de cocinar para ayudarte a que sean antiinflamatorios. Debes sentarse dentro del recipiente donde haya puesto el baño de asiento y esto te va a ayudar a lo que es el dolor, la inflamación y principalmente uno los indica después de la evacuación, que es el momento más difícil en donde el paciente regularmente tiene más dolor. Inmediatamente termine la evacuación, se sienta en su baño de asiento y se relaja, se tranquiliza, el dolor le mejora, la inflamación le baja muchísimo y el paciente puede soportar la crisis mucho mejor. ¿Qué es un baño de asiento? Eso. ¿Cómo se hace? Bueno, el paciente pone el agua a tibiar, Exacto. la vacía en un recipiente ancho en donde la nalga del paciente quepa completamente porque debe sentarse dentro del agua. Exacto. Sería lo adecuado, no el vapor. Me llegan muchos pacientes quemados de baños de asiento hechos con el vapor. Lo correcto es sentarse dentro del agua. ¿Esa agua lleva algún medicamento? Bueno, podemos ponerle sal, podemos ponerle manzanilla, hay algunos otros medicamentos en el mercado Todo que no voy a natural, mencionar exactamente, que también se pueden utilizar y colocarlos dentro de ella, pero lo que buscan es lo antiinflamatorio para el momento del baño de asiento y entonces debe sentarse el paciente en el recipiente, durar de 10 a 15 minutos hasta que el agua se enfríe. El paciente que está recién operado en su posquirúrgico es mandatorio los baños de asiento, no puede dejar de hacerlo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Linet López y Sí. mi pregunta es, ¿las hemorroides pueden aparecer una vez tratadas? Es una pregunta muy buena, Sí. muy frecuente. Me hacen esa pregunta con muchísima frecuencia y es que el paciente le digo, usted tiene que operarse porque tiene una hemorroides operada. Y lo primero que me pregunta el paciente, y después que yo me opero, ¿me va a volver la hemorroides? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El cuerpo tiene 3 paquetes hemorroidales principales, que son los que habitualmente se enferman cuando el paciente tiene una crisis hemorroidal, pero también hay paquetes hemorroidales secundarios o accesorios. Regularmente operamos los que están enfermos. Los paquetes hemorroidales que están normales no lo tocamos porque tienen su función como todo en el cuerpo. Entonces, si usted después que se opera, después que se le quita la enfermedad hemorroidal,
usted se mantiene con una vida no adecuada, si se sigue estreñiendo, si sigue mal comiendo, si no bebe agua, si se estreñe, entonces no es que le volvieron, es que las hemorroides que a usted le dejamos buena, entonces se enferman. Las otras. Las otras. Exacto. Por eso es que usted después de cirugía debe de mantener una vida saludable, comer saludable, hacer ejercicios, tener una buena higiene y tener buenos hábitos defecatorios para evitar que las hemorroides que uno le dejó que estaban buenas se le enfermen. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Jennifer Lockhart Sí. y mi pregunta es si las hemorroides pueden ser palpadas y vistas a simple vista. Sí, pueden ser palpadas y vistas a simple vista. Y vista. usted escuchó quién fue que la llamó, ¿verdad? Jennifer López. J-Lo, Jennifer López fue la que llamó. Bueno, no creo que sea la Jennifer López que estamos No, hablando. no, pero nosotros asumimos que es ella. Asumimos, bueno. Asumimos que es ella, imagínese usted. Mira, ya está la pregunta. Estoy diciendo. Las hemorroides sí, podemos palparlas. Las hemorroides que son externas, recuerden que al principio le hablé que habían dos tipos principales de hemorroides, internas y externas. Las externas, cuando se inflaman, que el paciente presenta el bulto alrededor del ano, el paciente puede tocarla. Las internas, a simple vista o a simple toque, no. El médico proctólogo es quien se da cuenta a través del tacto y de una anoscopía, que es un estudio que hacemos, de poder verlas. Pero si la hemorroides es grado 3 o grado 4, en donde ellas salen a través del conducto anal, entonces sí el paciente puede verlas. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Fanny Melo del Millón. Tengo una pregunta para la doctora. ¿Cómo no? Diga usted. Doctora, si un paciente va a su consulta y usted le dice que tiene hemorroides, pero el paciente no vuelve ni sigue un tratamiento, ¿qué sucedería? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, si el paciente llegó y le diagnostiqué hemorroides, si el paciente es una persona que no tiene las medidas higiénicas, dietéticas, de alimentación, de estilo de vida favorable, si toma alcohol, si come picante, si levanta cosas pesadas, si hace ejercicios que aumentan la presión intraabdominal, entonces este paciente va a ir aumentando el grado de las hemorroides hasta tal punto de que se van a prolaxar y no van a entrar. Y va a terminar definitivamente operándose en peores circunstancias. Doctora, ¿cuáles son las complicaciones que se presentan después de una cirugía de hemorroides? Depende mucho del tipo de cirugía que se haga, que de eso no hemos hablado mucho, pero hay técnicas actualmente que podemos utilizar, suturas mecánicas para poder operar las hemorroides, principalmente las que son internas, en donde con esta técnica regularmente el dolor postquirúrgico disminuye. Porque debe ser bastante incómoda el Sí, postoperatorio, en sentido ¿verdad? general, no puedo hablar mentira, en sentido general, la cirugía de hemorroides es molestosa. Por eso es que el paciente que se opera de hemorroides definitivamente es alguien que necesita operarse, no es Claro. una cirugía de Por un el lujo, dolor. no es un lujo, o el sangrado. O el sangrado. No es un lujo operarse de hemorroides. Entonces, dependiendo de la técnica, también hay algunas complicaciones. Por ejemplo, si se utiliza su grapadora mecánica para las mismas, el paciente puede sangrar en el postquirúrgico y es algo que uno se lo dice al paciente. Pueden crearse fístulas, si es cirugía abierta puede haber sobreinfección del área, porque de por sí ya es un área que está Claro, muy infectada. infectada. Si el paciente no lleva las recomendaciones que el médico le da en el postquirúrgico de algunas cosas que debe hacer, pueden presentarse fisuras por trastorno de la cicatrización de la hemorroides, retraso en la cicatrización, que muchas veces son cosas inherentes del paciente que a veces uno no la puede evitar. Por eso es que la cirugía que se le indica a un paciente de hemorroides debe ser una cirugía bien indicada, porque es una cirugía que no está exenta a complicaciones. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Mi nombre es Guadalupe Cuello y yo quisiera preguntar, ¿qué predispone la salida de hemorroides internas y externas y qué porcentaje de hemorroides prolaxan? ¿Qué porcentaje Sí. de hemorroides prolaxan y las internas La y externas? predisposición de las hemorroides, ya habíamos hablado, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la mala higiene, la mala alimentación, la pobre ingesta de agua, el estreñimiento, el embarazo,
levantar cosas pesadas, durar mucho tiempo sentado, que es algo muy frecuente con el uso de las computadoras, los Claro. trabajos, la gente no se para, no camina. Algunas personas tienen algunas enfermedades que pudieran predisponer las hemorroides, como personas que sufren de la circulación, que tienen insuficiencia venosa, y la mayoría de las hemorroides, si no se le pone tratamiento, pueden prolapsarse. Doctora, esa musiquita significa que el programa terminó. ¿Tan Lo rápido? cierto es que el tiempo que hemos tenido aquí ha sido sumamente agradable. Nosotros le damos las gracias a la doctora Yesenia Ruiz, quien es médico cirujana proctóloga. Su oficina está en el Centro Médico de la UCE. Hablamos hoy de las hemorroides y nos debe otro programa que ya la comprometimos sobre el cáncer de colon. Ustedes y nosotros nos juntamos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en 360 grados. Hasta el lunes.